paso de fundos del agricultor René Urban a la comunidad de Temucuicui en las cercanías de Ercilla podría ser un símbolo de que el camino trazado para devolver tierras a los mapuches no tendrá vuelta atrás. 1.200 millones aportados por el Estado y una venta que se concretó tras una larga negociación y enfrentamientos. Así las cosas, el intendente Huenchumilla no ha hecho más que ratificar algo que se ha trabajado por años. Nosotros creo que nos hemos ganado un espacio y este espacio se lo entregamos a cada uno de los luchadores mapuches que están en diferentes puntos territoriales. Este ha triunfado el diálogo, un diálogo genuino entre todas las partes, entre los propietarios y entre las comunidades. Las tierras pasan a ser propiedad de los comuneros, de las comunidades que están ahí, y yo espero que eso signifique naturalmente que la tensión baje. Eso sí que no está claro. Los agricultores no tienen fe de que la tensión baje. Imagínense que han cometido quemas, robos, entonces vamos a ver si ellos respetan esos 15 días en no hacer nada y seguir respetando a la gente. El gobierno se mantiene firme en respaldar al intendente, a la par que una parte de la derecha se indigna con lo que considera un decreto de expulsión para quienes tienen tierras en la región. Esto es de la mayor gravedad. A la UDI nos parece que esto supera límites de la razón. Aquí hay una enfermedad, yo abro la herida y muestro la herida, pero no se debió un poco. Les duele, pero es que hay que jugar con la verdad. La participación política en el Congreso va quedando pendiente. Chile tiene una enorme cicatriz de deudas con los pueblos originarios. Forma parte de los ejes, lo político, que es uno de los ejes importantes. El segundo es lo institucional, la creación del ministerio, el Consejo de Pueblos, el Ministerio de la Cultura. Y, por cierto, tenemos una profunda agenda que incluye el tema de tierra. Esa calidad es mi postura de ciudadanos que tienen etnias, como todos tenemos etnias distintas. Yo también tengo la mía, no es mapuche, pero soy chileno primero que nada y mis ascendientes franceses o alemanes o lo que sea, da lo mismo. Esos ciudadanos chilenos pueden haber sido abusados en muchas situaciones. Conozco la historia de los abusos que se han cometido, especialmente aprovechando ignorancia muchas veces. Pero eso creo yo que no da fundamento suficiente para asumir, y eso es el tema que yo discuto en la columna, este discurso que plantea una serie de cosas que son por lo menos discutibles. Todas las tierras originarias, los pueblos originarios, todas esas cosas que ya se dan como axiomáticas. Y digo también, Pedro, que finalmente esta discusión académica, yo mismo lo digo en la columna, es ya irrelevante, porque resulta que ya salió la pasta del tubo dental, ya salió el genio de la botella, y a estas alturas del partido uno no va a estar parando o iniciando un movimiento sobre la base de un raciocinio, ¿no es cierto?, académico. El hecho es que se generó esta situación que no partió así en general, partió por un grupo específico, organizado, que se llama CAM, que inició toda esta cosa y le dio el nivel que tiene ahora. Y a estas alturas ya no hay otro remedio que seguir el camino de Huenchumilla, esa es la verdad. Yo no estoy de acuerdo con todas estas disquisiciones históricas, sociológicas, políticas sobre pueblos originarios y todo eso. Creo que todo eso es una narración ideológica. Chile, pero también. Pero a estas alturas ya no tiene vuelta seguir discutiendo eso y francamente va a haber que hacer alguna cosa. Ahora, encuentro lamentable que en este proceso, donde violencia existe y no solamente violencia existe, sino que una violencia bastante continua, pertinaz, sistemática, va a haber mucha gente muy perjudicada que no tiene nada que ver con este cuento de los abusos o de la trapacería de los abogados de los años 20 o 30, que fue la época de Ranquil, como tú conoces. Estamos hablando de gente que compró sus tierras hace 20 años o hace 50 años y de la noche a la mañana los van a sacar a empujones. Vitalmente eso es lo que va a ocurrir, lo que decía Matías, esta familia y otras muchas. Yo tengo gente allá, tengo familiares en el sur, en la zona de la Araucanía, que tienen propiedades agrícolas y en el fondo los van a sacar a empellones. Y te digo más, así funcionan los procesos históricos lamentablemente, pero al menos yo no voy a, digamos, a vitorearlo como que fuera un gran progreso de la humanidad. Creo que es un lamentable resultado de lo que tú mencionas, fallas en su momento del Estado, accionar político e ideológico de grupos específicos como la CAM, y así sucesivamente. Así están las cosas ahora, las discusiones académicas ya no tienen sentido, creo yo. A ver, yo creo que
tiene razón en algunas cosas, de que aquí hay una narración y de que aquí hay un sentir que tiene mucho de subjetivo respecto a la identidad y respecto de lo que hoy día podría ser el pueblo mapuche, al cual yo pertenezco y me siento muy orgulloso de serlo. Pero aún así también el Estado es una narración, el Estado, Carlos Aldunate, en una entrevista muy buena que le hicieron hace un tiempo atrás, él decía, el Estado de Chile se resolvió en una mesa, y lo resolvió una élite. Y en esa mesa y en esa élite no estaba presente ni el pueblo mapuche, ni muchos sectores chilenos postergados tampoco. Los mapuches también tenemos derecho a tener narraciones propias, y esas narraciones propias, además, siento yo, y me van a perdonar, quizá un poco la soberbia que puedo tener, pero yo siento que la narración nuestra tiene mucho más elementos constitutivos que la propia que tiene Chile. O sea, nosotros tenemos mitos, tenemos una épica y una historia para regalarle a varios pueblos que les falta. Y ahí yo creo que tenemos todo el derecho también los nietos de aquellos abuelos que fueron despojados de su territorio de reivindicar un espacio territorial que nos perteneció. Hoy día, claramente, hay que llevar esto al plano de la política. Esto no se puede resolver como en el siglo XV o XVI, en base a paleo y en base a quema de ruca, como lo hizo el ejército chileno, o en base al asesinato o al ataque impune, digamos, a gente que está hoy día instalada en la Araucanía y que, en algunos casos, comillas, puede no tener responsabilidad de lo que hicieron sus abuelos. Eso es verdad. Bueno, situemos entonces el tema en la política. Ahora, en la política, todas estas cosas que estamos hablando, de la violencia, las víctimas, del lado y lado, son un dato de la causa. Bueno, estamos de acuerdo en eso. Ahora yo te quiero preguntar lo mismo que te preguntó Matías, te lo pregunto ahora de otra manera, si tú quieres. Yo acepto que esto ya se desencadenó como es ahora y las discusiones históricas, sociológicas y políticas acerca de cuán sustantivo o no es el relato araucano comparado con el relato del Estado Nacional. En todas las historias hay mucho de fantasía, mito y tradiciones que se inventaron la semana pasada y parece que vienen del origen de los tiempos. Estamos de acuerdo en eso. La pregunta es, ¿qué va a pasar con este proceso que inició Huanchumilla, por ejemplo, porque en esa nota que vimos había mucho optimismo, qué sé yo? ¿Tú crees que esto tiene un fin? ¿O tenemos una organización como el CAM y otras que puedan surgir que no tienen límites de su demanda? Todas las del CAM como si fuera esta especie de amenaza, guerra fría, comunismo internacional. Algo que existe y que ha hecho sus cosas, y tú sabes perfectamente que sin el CAM toda esta situación no la estaríamos viviendo ahora. Yo te podría señalar incluso que la CAM hoy día, en los tiempos actuales, es una de las instancias que menos injerencia tiene en lo que es la agenda que se vive, por ejemplo, en la Araucanía. La CAM tiene una presencia muy activa y muy militante en la zona de Arauco, Yauyeu, pero en la zona de Ercilla y otros territorios que están hoy día muy activos, su presencia yo diría que es bastante menor. Claro, uno tiene que identificar siempre un enemigo para argumentar. Oye, perdón, Pedro, no sigas poniendo en mi boca cosas que no he dicho. Yo no tengo enemigo en esta materia. A mí simplemente observo las cosas. Y te quiero preguntar, que sea la CAM o cualquier otra organización que esté en Ercilla o en otro lado, si esto tiene un fin. Si esto llega un momento en que se produce esa distensión que preguntaba Matías, o vamos a tener un proceso interminable, un poco lo que se vive en los procesos nacionalistas en Irlanda, donde tú por un momento tienes un proceso de paz, todo el mundo contento, y después vuelve a resurgir porque viene una nueva generación de gente con otras exigencias a partir de lo que se había construido, y se empieza, como está pasando en Irlanda otra vez, empieza otra vez el hervor. Yo quiero preguntarte si tú crees que esto tiene una solución, un happy end. Yo creo que tiene una solución, Fernando. Yo creo que no tienes que tener tanto temor. Yo creo que la sociedad moderna ha avanzado en que existan mecanismos democráticos y políticos para que los pueblos y las identidades de estos pueblos puedan expresarse tanto en términos simbólicos como en el derecho, en la apreciación política, en varios espacios. Existe experiencia comparada gigantesca, está el caso de Nueva Zelanda, está el caso de los países nórdicos, está muy cerca acá el caso colombiano, que tiene escaños reservados para pueblos indígenas en el Congreso. Las autoridades políticas siempre se quejan de que no hay interlocutores en la mapuche, o de que hay una atomización tal que no hay interlocutores con los cuales negociar, pactar, conversar, entrar en acuerdo. Bueno, esa interlocución política perfectamente podría ser una interlocución basada en una bancada parlamentaria indígena. Podría ser el Consejo de Pueblo que se está planteando del gobierno. Hay distintos mecanismos, hay que buscar la fórmula. La agenda del gobierno que anunció hace ahora para el 24 de junio es bastante interesante. Ahora, es una agenda que está pendiente hace 20 años en el país. O
sea, se está planteando reconocimiento constitucional, se está planteando ministerio indígena, Consejo de Pueblo, que son demandas que el movimiento mapuche le planteó en su momento al candidato presidencial, Patricio Aylwin. O sea, estamos hablando de un déjà vu brutal respecto del tema indígena en Chile. Cuando la discusión hoy día a nivel internacional, yo estuve hace muy poco en Nueva York, en el Foro Indígena de la ONU, las discusiones en esos espacios tienen que ver con otros temas, tienen que ver hoy día ya con autogobierno, autodeterminación, nuevos conceptos en torno a ciudadanía indígena, en torno a identidades múltiples. Yo creo que esa mirada un poquito catastrófica, apocalíptica del tema indígena es una mirada bastante decimonómica de verlo. El tema indígena es una tremenda oportunidad y el tema mapuche en particular es una tremenda oportunidad para Chile también. Veíamos con mucha alegría, por ejemplo, la participación de Jan Bosellur en la selección y cómo él en una entrevista que le hicieron manifestaba su orgullo de ser mapuche y cómo eso en las redes sociales explotó como un fenómeno respecto de, oye, tenemos la garra, el pueblo mapuche presente en la selección de Chile. Veamos las oportunidades, Fernando, y no veamos este escenario apocalíptico que yo no lo comparto y yo creo que no existe. Perdona, pero ahora me adjudicaste el apocalipsis, pero está bien. Entonces, Bosellur eligió un libro para llevarse a la concentración y fue este. Sí. Y es el libro de Pedro, que es un libro de crónicas bastante bueno, ya tiene su quinta edición, creo que lo leí, es muy bueno. Este llevó Bosellur, este leyó en Toca de Raposa. A ver, si esta situación se asociara a otro tipo de fenómenos que han tenido más o menos la misma lógica, es decir, grupos humanos que no contaban en un momento dado la historia, que no eran las personas que tenían relevancia en el contexto de la toma de decisiones de los países. Tú podrías llevarlo a los esclavos en un momento, tú los podrías llevar a las mujeres hasta mediados del de los años 50, podrías llevarlo al voto censitario, que tenía que tener una cantidad tremendamente de cualidades para poder acceder a votar, pero básicamente su volumen, por la influencia que genera su actuación, deja de ser el grupo que era visto como que no tenía importancia en la toma de decisiones y pasa a ser evaluado a ver cómo los metemos dentro del establishment. Desgraciadamente hay cero de esa relación y la fijan cuando ahí hay una situación que evidentemente no sé cómo se puede corregir porque tiene casi 100 y tantos años. Tiene una cantidad enorme de ires y venires, y lo que sí sé es que tanto en el caso de las fuerzas anteriores que han habido, cuando los esclavos se liberaron y pudieron tener acceso a las sociedades, cuando las mujeres tuvieron el mismo derecho que tienen los hombres para participar y votar, las personas de los pueblos originarios en otros países, cuando tienen que asumir una situación en Nueva Zelanda o en Canadá o en los países nórdicos, en algún momento dado tienen que definir ¿qué quieren recibir a cambio de lo que tienen que ceder? Y aquí se habla muchísimo de lo que se quiere recibir y se habla bastante poco de lo que se tiene que ceder, ya que tú estás hablando de política. Y como la política es un acto de cesión, en gran medida, no solamente un acto de recepción de cosas, ¿qué sientes tú que tiene que ceder el pueblo mapuche para obtener cosas que evidentemente no están dadas hoy por el Estado chileno? A ver, yo creo que el Estado de Chile se ha enfrentado durante un siglo a un pueblo demasiado pacífico, demasiado apegado a los protocolos de la diplomacia, demasiado dialogante, y en el cual en su cultura profunda, que yo la conozco, la vivo en mi familia, en mi comunidad, con la gente que me rodeo, está muy lejos cualquier actitud de beligerancia, de radicalidad violenta y cosas por el estilo. Es muy mal visto, de hecho, en la cultura mapuche, los niños que son agresivos con sus primos, con sus padres, con sus abuelos. Hay una cultura profunda de diálogo y una cultura profunda de paciencia. Chile pudo haber enfrentado hace muchas décadas, Fernando, escenarios de violencia política mapuche mucho más graves, y no los enfrentó. Muchos reclamos legales hoy día de comunidades son reclamos que están pendientes hace 80 años, 90 años, y que son los bisnietos de los primeros protagonistas de esos conflictos los que están hoy día diciendo basta. Por tanto, partamos de ese punto. Yo quiero despejar eso. O sea, somos un pueblo pacífico los mapuches, es un pueblo pacífico, y Chile ha desaprovechado una tremenda oportunidad de establecer un parlamento, un diálogo real y profundo y político con ese pueblo. No olvidemos que los mapuches tuvimos desde 1924 al 73 8 diputados en el Congreso. Hubieron 8 diputados mapuches en el Congreso que parlamentaron, que elegieron. Yo le pregunto a las televidentes, ¿cuántos saben
que existieron 8 parlamentarios mapuches, diputados. ¿Y de qué sirvió, Pedro? Porque uno de los planteamientos de los ejes del gobierno actual está justamente la mayor participación política, y tú hablas de una bancada, Es que eso hablaste de los maoríes en Nueva Zelanda, y tú acá, en este minuto acabas de decir, bueno, ha habido 8 parlamentarios que estuvieron justamente haciendo política para... Sí. Entonces yo te podría preguntar, ¿de qué sirvió que hubiese 8? Sirvió muchísimo. El problema sigue sin resolverse y sigue sin acercarse. A ratos mucho más democráticos que los actuales en los años 50, 60, 40. Un gran líder mapuche de la época, que fue diputado varias veces, llegó a ser ministro de Colonización y de Tierra del gobierno de Ibáñez. Y ese diputado mapuche, el personaje público mapuche, gestó toda una camada, un semillero de líderes que eran muy defensores de lo que eran los intereses del pueblo mapuche. Las primeras legislaciones de protección de las tierras, de que no se pudieran vender ni embargar, producto de todos estos tinterillos que andaban dando vuelta por la Araucanía, defraudando a las comunidades, a las familias, con trago, con escrituras falsas, las primeras leyes de protección de las tierras fueron de parte de esos diputados. La política siempre es importante y siempre va a ser útil cuando existan estos escenarios de conflictividad. El tema grave hoy día es que los mapuches están obligatoriamente haciendo política en el campo, en la calle, en la protesta. Los mapuches están lidiando hoy día no con actores políticos, están lidiando con la fuerza pública, las comunidades. Y eso es algo que es evidente. Yo pienso lo siguiente respecto a esto. Ahí habla de la restitución de las tierras mapuches, que establezca indemnización, que vea la restitución territorial mapuche, que haga un catastro, un censo de demanda indígena territorial. Para resolviendo esta vía que está abierta, podamos avanzar en una agenda a largo plazo de político. Pero, oye, Pedro, perfectamente. Y te quiero decir, y aquí va mi pregunta. Tú, en lo que tú has dicho, has, en el fondo, hecho una especie de catálogo de agravios. Tierras que fueron quitadas hace 80 años, bisabuelos que los despojaron, los tinterillos que andaban rondando, todo eso es cierto. Pero a mí me da la sensación, y eso es lo que yo creo que está ocurriendo, que aquí no se trata simplemente de una lista interminable de agravios, tierras que hay que devolver porque se las quitaron, sino que aquí lo que buscan los grupos más radicalizados, por último los grupos más vocales, no es devolución de tierra, sino que quieren un territorio, que es una cosa distinta, un territorio vinculado a una formación semipolítica o política de frentón con el nombre que se le dé. ¿Por qué no? No, si yo no digo que sí o que no, te pregunto si no es ese en el fondo la reivindicación. No es un tema de que devuélvanme la tierra que le quitaron a mi tatarabuelo, sino que el tema es, aquí hay un pueblo mapuche que tiene derecho a un territorio. Absolutamente. Ese es el punto sí, central. Yo comparto eso es complicado. No es complicado, Fernando, si no es complicado. Sí, o sea, es complicado porque estamos hablando de 2 territorios. Digamos, se supone que hay un Estado nacional que se llama Chile, que tiene un territorio unificado. Ya, pero esa mirada, la mirada del siglo XIX, Fernando, la mirada del siglo XIX. Si estamos en el siglo XXI, por favor. En el siglo XXI los estados tienen distintas comunidades autónomas, está el caso español, está el caso de Canadá con Quebec, hay plurilingüismo, hay regímenes federativos más avanzados. O sea, hablemos en el siglo XXI. Si vamos a hablar del siglo XIX, yo me retiro, llamen a Sergio Villalobos y conversen con él. Pero en el siglo XXI los estados modernos siguen defendiendo sus territorios. Los estados modernos buscan mecanismos para que esto tenga un cauce político. Y ese cauce político perfectamente es como los que se estigmatizan aquí como radicalmente violentos. Yo hasta que no se ha creado culpable un Peñi no tengo por qué tratarlo de terrorista. Han planteado salidas. Hay propuestas como, por ejemplo, la CAM, responsablemente, la CAM plantea esta idea de la autonomía y el autogobierno del pueblo mapuche. A uno le puede gustar o no le puede gustar esa propuesta, pero es una propuesta que incluso tiene una salida política institucional. El pueblo mapuche tiene hoy día en el derecho internacional reconocido el derecho a la autodeterminación y el autogobierno. La declaración del 2007 de Naciones Unidas, ratificada por Chile, firmada en Nueva York por Chile, por el Estado de Chile, establece el derecho del autogobierno y la autodeterminación indígena. A gente le podrá molestar esto de que hay gente que haya en territorios como le llaman liberados y cosas por el estilo, pero ¿por qué las comunidades, por ejemplo, mapuches, por ejemplo, de un sector, no puedan ellas autodefinir su estatus de desarrollo cultural, educativo, jurídico? ¿Por qué no podría ser? Si sucede en el mundo civilizado, sucede. Se habla de que se entregan tierras a los mapuches y esas tierras, se dice, no se trabajan, no son productivas. Un gran problema en la política pública dice Libertad de Desarrollo y la UDI. Se entregan tierras, se han entregado 93.000 hectáreas con Piñera y otras tantas con Bachelet y no se producen, las hectáreas no producen, no hay un despilfarro. Yo me pregunto,
¿Y por qué las comunidades tendrían que transformarse en unidades de negocios neoliberales o mercantiles? ¿Y por qué la gente no tendría el derecho de definir ellos su modelo de desarrollo? ¿Por qué tendrían que ponerse a producir como lo hacen los occidentales? Ok, yo te compro el argumento en macro, pero eso implica necesariamente que tú tienes que establecer límites. Tienes que decir, oye, ¿de dónde partimos? ¿Hasta dónde llegamos? Y dentro de eso que definimos como que eventualmente pueda haber una suerte de autonomía o un mecanismo que existe en bastantes otros países, no es difícil conseguir eso, ¿ok? Dentro de eso, y con el acuerdo y las reparaciones que el Estado establezca, se pueden movilizar y tener una determinada set de costumbres que no atenten con el resto del país. ¿Ok? ¿Cuáles son esos límites? Esa fue mi pregunta original. ¿Dónde cede la parte que espera recibir? ¿Y qué pasa con los chilenos que viven allí dentro, en ese estatus? A ver, no hay ninguna propuesta mapuche seria que plantee una limpieza étnica de la Araucanía. Ya apartamos de esa base. O sea, nadie ha planteado que hay una limpieza étnica y se van a empezar a machetazos a sacar a la gente de sus casas y se va a destruir Temuco y se va a sacar el asfalto para que florezca la tierra y florezca ahí el canelo y todo eso. Nadie ha dicho eso. Se ha tergiversado eso y algunos diputados de la UDI que gustan de invocar los peores males de la humanidad cuando ven que ciertos sectores se movilizan por sus derechos, lo han dicho. Yo lo que veo, Fernando, es que existe en este país un miedo terrible al cambio, un miedo terrible a repensar estructuras incluso del Estado, que están ancladas en el siglo XIX todavía. Hay un modelo económico productivo que está anclado en el siglo XIX, o sea, el empresariado chileno, con todo el mayor respeto que me merece, pero la matriz económica de Chile no ha cambiado mucho en los últimos 2 siglos. Ellos siguen exportando materias primas y siguen incluso extrayendo materias primas desde territorios indígenas. Hay una propuesta que a mí me gusta mucho. Vale. Esta propuesta es una propuesta de autonomía regional pluriétnica. ¿Por qué no transformar, por ejemplo, la Araucanía, más algunas comunas adyacentes, en un territorio donde exista un parlamento regional, existan autoridades regionales electas, en un proceso de descentralización del Estado? Hay una comisión que está funcionando hoy día, donde está José Marimán, un destacado académico mapuche, que conoce mucho estos temas. ¿Por qué no incluir, por ejemplo, en esa comisión de descentralización estudiar esta propuesta mapuche de autonomía regional, en la cual se habla de una autonomía pluriétnica, un nuevo marco administrativo y político en el cual se decidan los temas regionales, donde por primera vez, Fernando, se pueda construir región? Si el tema de la Araucanía también es que es una comunidad regional fallida, ahí nunca se gestó comunidad regional. Trajeron colonos extranjeros que armaron sus guetos culturales, con su semana italiana, su comida italiana, su club italiano, los franceses lo mismo, los alemanes lo mismo, los suizos lo mismo. Nunca hubo mezcla con este entorno hostil para ellos que eran las reducciones mapuche. Y vemos una comunidad fragmentada. El historiador Jorge Pinto lo ha planteado así: hay una comunidad fragmentada, no se gestó comunidad. Bueno, el tema mapuche hoy día conecta con otras demandas que son de Chile, que tienen que ver con democratización del Estado, de la vida política. Y esta demanda y propuesta de autonomía regional pluriétnica, yo le encuentro mucho sentido. Se basa en lo que son hoy día las comunidades autónomas en España. Bueno, el caso vasco le va a causar aquí un soponcio a nuestro amigo Fernando, pero sigas haciendo caricatura, pero el caso vasco es un caso que no es la manera de razonar. Vasco ha tenido salidas políticas, ha tenido procesos de paz y lamentablemente tuvieron el flagelo del terrorismo. Hiciste un muy mal ejemplo con España, porque si hay un país con problemas por las autonomías locales es justamente España, Pedro, por Zapata. Sí, pero ya, bueno, van a tener ahora un plebiscito pronto en Cataluña. En Cataluña, pero en unas segundas. ¿Qué pasa con la gente que hoy día tiene legítimamente títulos de dominio que obedecen a esta raya cero que fijó el Estado y que les dice: ustedes los trajimos nosotros, son colonos, los trajimos nosotros, están acá, vamos a hacer una nueva mirada de este asunto porque se tiene que hacer? ¿Cuál es el estatus de ellos, a juicio tuyo? Yo creo que el Estado va a tener que buscar un mecanismo, y el gobierno actual puede tener esa oportunidad porque hay un escenario propicio para ello, de que comunidades que están hoy día reclamando predios, que son predios de litigios de hace 50, 60, 70 años, tengan una salida que finalmente va a ser política. Ojo, que nos está hablando aquí de un gran actor en el tema, porque se habla de los parceleros, se habla de los fondos, pero aquí no se ha hablado nada de las empresas forestales.
Hoy día gran parte de la reclamación mapuche territorial está en manos de las empresas forestales. Y con las empresas forestales la decisión también tiene que ser política. O sea, señores, ustedes tienen reclamaciones por 20.000, 80.000, 50.000 hectáreas en un patrimonio de 1 millón de hectáreas. Bueno, acá tendremos que conversar ese tema. Pedro Cayuqueo, periodista, escritor, también tiene este libro, lo presentamos. Muchísimas gracias por estar aquí, Pedro. Gracias a ustedes, Matías. Pausa y volvemos. Oye, pero dime una cosa.